Bueno, bienvenidos a este webinar sobre información documentada. Vamos a tratar el nuevo enfoque de este término interesante que fue presentado como parte de los términos comunes para las normas de sistemas de gestión. Y también es un término que está dentro de los requisitos relacionados con la documentación agrupados en el apéndice 3 de la cláusula 7.5. Este apéndice 3 está relacionado con el anexo SL, el cual es el documento donde establece la estructura de alto nivel para los sistemas, las nuevas normas de sistemas de gestión ISO, y la cláusula 7.5, que es una cláusula que incluye pues ciertos cambios significativos en comparación con las versiones de las anteriores normas, sobre todo las que son más utilizadas a nivel mundial, que es la norma ISO 9001 y la norma ISO 14001. Entonces, esta cláusula 7.5 sobre información documentada, pues introduce, digamos, unos cambios significativos e inclusive está alineada con las mejores prácticas en el campo de la gestión de documentos y de registros. Como panelistas el día de hoy, desde Venezuela, está mi compañero Jesús Araque. Jesús es fundador de la Red Internacional de ISO Expertos, también es presidente de la empresa consultora en Venezuela, Tecnigerencia y Tecniformación. Mi persona, que te hablo desde Italia, también soy fundadora de la Red Internacional de ISO Expertos y auditora, consultora y formadora de todos estos sistemas de gestión ISO. Bien, entonces hoy, ¿qué aprenderás en este webinar sobre información documentada? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el nuevo término, información documentada, que engloba, digamos, a los términos comúnmente conocidos como documentos, documentación y registros? También aprenderás a distinguir los nuevos requisitos fundamentales de la cláusula 7.5 que hablaba inicialmente y algunos tips de buenas prácticas de implementación enfocadas en este apartado 7.5. Importante que las buenas prácticas de implementación van a depender, por supuesto, de cada organización. Creo que nosotros siempre dirigimos este tipo de webinar y de información, en este caso particular, para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, bien, siempre comenzamos con este término bien interesante. ¿Qué se entiende por información documentada? La información documentada, y hablábamos que reúne varios tipos de documentación, ¿no? Que son documentos como los registros, el plan de la calidad, el formulario, también el muy conocido manual de la calidad. Tenemos otros como el procedimiento, las instrucciones de trabajo, las especificaciones. Todos estos términos que comúnmente conocemos tanto para los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud ocupacional o cualquier otro sistema que estemos manejando, ahora serán como colocados en este embudo para simplemente llamarse información documentada. ¿Ok? Esto no significa que dentro de una organización la terminología que actualmente estamos acostumbrados a utilizar y que lo vemos acá dentro de la diapositiva, como la especificación, el procedimiento o el registro, se eliminen, sino significa que podemos seguirlas utilizando, pero tomando en cuenta que de ahora en adelante, dentro de las normativas de ISO, la vamos a tener identificada como información documentada. ¿Y qué se entiende por este término? Bueno, básicamente la norma ISO 9000, versión 2015, que es la norma de fundamentos y vocabulario, establece que es la información que una organización tiene que controlar y allí se enfoca esta cláusula 7.5 en establecer cuáles son los controles necesarios para la información de la organización y
cómo mantenerla, es decir, cómo asegurarnos que se mantenga actualizada, sostenible en el tiempo, a pesar de todos los cambios que pueda tener una organización, la información siempre esté preservada. Y el medio en el que está contenida esta información. Es decir, que nosotros podíamos estar encontrándonos que la información puede estar en cualquier formato, en cualquier medio y también provenir de cualquier fuente. Esta, digamos, inclusive es una nota dentro de la definición de información documentada. No es nueva porque si nosotros revisamos las versiones, por ejemplo, en el caso de la ISO 9001-2008, el antiguo apartado 4.1 sobre la documentación hablaba ya en la nota de a qué se refería el término de formato, medio y cualquier fuente. Entonces, bien, ¿qué es el medio? Cualquier medio podemos utilizar nosotros para evidenciar la información documentada de una organización, la cual esta información documentada pues puede ser un registro, una especificación, puede ser un procedimiento. El medio nos indica que puede estar en papel, normalmente utilizamos muchos documentos impresos, también podemos tener documentos digitalizados, pueden estar también en un disco magnético, electrónico u óptico a través de una fotografía o de muestras patrones. O sea que cualquiera de estos medios nosotros podemos utilizar para nuestra información documentada en la organización. ¿A qué se refiere el formato? Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el idioma. Es decir, que si la organización, por ejemplo, tuve la oportunidad de auditar en una empresa en Puerto Rico, en donde ellos, a pesar de que hablaban el español, toda su documentación estaba en inglés. ¿Por qué? Porque son directrices de la casa matriz en Estados Unidos. Entonces, el idioma va a depender de esa naturaleza de la organización y de esas directrices que la organización ha establecido, directrices propias, ¿ok? Para mostrar la información de la organización. También el formato se refiere a la versión del software y ahorita nosotros tenemos pues una infinidad, podemos buscar en internet, hay una infinidad de software de documentación donde podemos tener toda esta información documentada en la nube e inclusive controlarla, mantenerla y protegerla a través de estos software. O inclusive el formato se puede referir a la utilización de gráficos. Y aquí un ejemplo bien interesante es el tema de los indicadores de gestión, que utilizamos gráficos para nosotros poder visualizar datos e información. Es una manera entonces de nosotros tener el formato de una determinada información documentada. La fuente se refiere a dónde proviene toda esta información. Puede ser del conocimiento propio de la organización, como también de fuentes externas, como son normas, en el caso, por ejemplo, de las normas ISO u otras normas del sector al cual la organización pertenece, también de los requisitos legales o reglamentarios asociados a las partes interesadas relevantes, los juicios de expertos, o por cálculo o estimación, o por referencias documentales u otras fuentes. Es decir, que hay un universo de fuentes en las cuales nosotros podemos obtener la información que estará, y valga la redundancia, dentro de la información documentada. Ahora bien, hay algo bien interesante que este término de información documentada se utiliza para todos los requisitos de documentos, ¿ok? Es decir, que cuando nosotros hacemos referencia a un registro, como lo veíamos en el embudo, a una instrucción de trabajo, a un formulario, a una matriz, a un mapa de procesos, organigramas, digamos hasta los catálogos de productos, todos esos, digamos, documentos le aplicará el término información documentada. Y podemos ver, sobre todo haciendo una pequeña comparación con la norma ISO 9000, donde está plasmado el manual de la calidad,
que antes veíamos dentro de la norma ISO 9000 la referencia a términos como documento, procedimientos documentados, manual de la calidad o plan de la calidad. Actualmente esto lo podemos estar observando dentro de la norma ISO 9001-2015 como mantener la información documentada. Antes se requería, por ejemplo, establecer el manual de la calidad. Ahora vamos a tener mantener la información documentada, establecer el procedimiento documentado. En este caso, para las nuevas versiones, mantener la información documentada. Y en el caso del registro, en las nuevas versiones podemos entonces identificarlo a través de esta frase que es conservar la información documentada. Significa que cada vez que nosotros estemos revisando cualquier apartado, de las normas y vamos a encontrar algún debe que se indica debe conservar la información documentada, se refiere entonces a los registros. Y esto es importante tenerlo claro porque existe pues mucha, diría yo, incertidumbre y también un poco de mitos y leyendas con respecto a todo este tema del cambio de los términos que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar al nuevo término de información documentada. Bien, otro punto bien interesante, hablando de estos términos, se refiere a qué hago yo con el manual de la calidad. ¿Ok? Sabemos, y sobre todo con respecto a la versión de ISO 9001-2015, que ya no existe un requisito explícito que la organización debe contar con un manual de la calidad. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Porque a lo mejor te estarás preguntando, bueno, pero si en la organización donde yo trabajo o presto servicios existe un manual de la calidad, ¿qué vamos a hacer con ese documento? Hay dos opciones bien sencillas. La primera opción es mantener este documento, esta información documentada, pero actualizarla, ¿ok? Para que no sea ese manual o ese documento que refleja los debes de la norma, sino que más bien sirva como un documento descriptivo de la organización, qué es la organización, cuál es el sector, cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, cuáles son sus principales clientes, ¿ok? Como un brochure de presentación. Y también inclusive sirve para las nuevas personas que están ingresando a la organización como forma de entrenamiento y de darles a conocer la empresa, el negocio, e inclusive como una forma de presentar la organización a otras partes interesadas importantes como clientes o proveedores. Entonces, ¿qué hacer con este manual? Bueno, la primera opción es, si lo decidimos mantenerlo, entonces hagamos de este documento un documento que realmente agregue valor e información a la organización y a sus partes interesadas. Si nosotros decidimos no tener este manual, que es completamente válido también, entonces tendríamos otro tipo de información documentada en el cual nosotros podamos, digamos, describir el alcance del sistema e inclusive cuáles son los procesos relacionados a los procedimientos que tenemos dentro de la organización, a esos tipos de información documentada como procedimientos, como mapas, como instructivos, como formato, e inclusive utilizar hasta matrices para nosotros poder dar una descripción de la interacción de procesos y de los procedimientos o la información documentada asociadas. Es decir, que el manual puede mantenerse, aunque ya no es un requisito explícito, el manual de la calidad, o puede simplemente eliminarse dentro de nuestra lista de documentos. Algo bien interesante del manual es que ha sido una práctica utilizada inclusive para los sistemas de gestión integrados. Y tenemos sistemas de gestión basados en calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, donde existe un manual de sistemas de gestión integrado. Aquí también la recomendación cabe para estos dos puntos. Podemos mantener el manual
y actualizarlo en función de nuestros requerimientos y necesidades para este sistema de gestión integrado o simplemente optar por no tenerlo. ¿Qué sucede entonces? También te estarás preguntando con los procedimientos documentados. Si bien es cierto, dentro de la norma ISO 9001, versión 2008, hace referencia a 6 procedimientos, e inclusive la ISO 14000 hablaba solamente de establecer un procedimiento, debemos tener en cuenta que, a diferencia del manual, no es que nosotros no necesitamos tener procedimientos. Procedimientos, como lo veíamos, es un tipo de información documentada. Ahora bien, ¿es necesario tener procedimiento de control de documentos? Sí, es necesario para establecer cuáles son los lineamientos a seguir para la información documentada. Entonces, en este caso, nosotros podemos actualizarlo y mejorar el título del documento y su contenido para que se adapte a los requisitos de la cláusula 7.5 de información documentada. Hay otros documentos, como por ejemplo el procedimiento de auditorías internas. Si nosotros vamos ahorita al apartado o al capítulo 9, básicamente el 9.2 sobre auditorías internas, tanto de la versión ISO 9001 como 14001-2015, nos encontramos que no se requiere de un procedimiento documentado de auditorías internas, pero si la organización está actualmente certificada bajo la versión 2008 y tiene el procedimiento, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿tendríamos que dejarlo o no? No sé qué piensan ustedes, Jesús, si hay alguno que está respondiendo o colocando algún comentario respecto a este tema, porque el punto es, y desde la perspectiva del uso de este tipo de información documentada, es sí tener este tipo de procedimiento de auditoría interna, así como el procedimiento de acción correctiva, el procedimiento, por ejemplo, de producto no conforme, que aunque ahorita tenemos que extender su aplicabilidad para tomar en cuenta también el servicio no conforme y las salidas no conformes. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que a pesar de que las normas no tienen requisitos explícitos sobre ciertos documentos que ya nosotros tenemos dentro de la organización, evaluemos la importancia y el valor agregado de mantener este tipo de información documentada y actualizarlo a los nuevos requisitos de las normas de referencia a nuestro sistema de gestión, bien sea ISO 9001, ISO 14001 u otra norma que nosotros estemos manejando dentro del sistema de gestión. Jesús, no sé si hay algún comentario. Sí, bueno, uno, esto sí es pregunta personal, que sé que mucha gente se habrá hecho, ¿no? Si bien es cierto que pareciera que hay unas ventajas obvias, es bueno tratar de puntualizarlo. ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo tú que has tenido bastante experiencia en la actual norma ISO 9001 versión 2008 y ahora la que está en proceso de transición y cambio, que es la 9001 versión 2015. eh, ¿Cuál es la ventaja? O sea, a todas estas le cambian el nombre, ahora lo llamamos información documentada, introducimos los documentos, los registros y toda esa información que acabas de explicar. La ventaja en sí, o sea, porque tiene que haber una ventaja y también puede existir una desventaja, sobre todo estas organizaciones que ya tienen bastante tiempo trabajando con lo de los procedimientos, con el manual de calidad. O sea, desde el punto de vista práctico, ¿cómo tú consideras, siendo auditor y también persona que ha trabajado en implementación de sistemas, que esto puede aventajar, ayudar, flexibilizar, si es así, a la organización en el tema documental? Bueno, mira, hay varias cosas, ¿no? Una manera, una ventaja que considero bien significativa, sobre todo cuando las empresas forman parte de corporaciones en las cuales toman en cuenta o tienen que tomar en cuenta información documentada,
de la corporación, bien sea manuales, normas internas, checklist de auditoría, o sea, un mundo de información documentada. Que hemos visto que los sistemas de gestión certificados, los sistemas de gestión ISO, caminan por un lado con su documentación del sistema para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO como tal, de esa certificación, y a veces los documentos de esa empresa van por otro lado. ¿Ok? Al flexibilizar y dejarle la opción a la organización para que decida cuál va a ser la documentación de su sistema de gestión en base al enfoque a proceso, permitirá que la organización tome en cuenta no solamente lo que dice la norma, sino también esos otros documentos que son importantes para su sistema de gestión y los integre. ¿Ok? Así yo esté trabajando en un sistema individual como un sistema de gestión de la calidad, los integre y vayan de la mano y diga para estos procesos la información documentada aplicable es esta que está acá, que es la información del negocio, la información de la organización como un todo. ¿Ok? Esa es una ventaja. Esta ventaja tiene una desventaja que va a depender de quién implemente, cómo implemente y de las directrices para la transición del sistema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos visto en el tiempo que la interpretación incorrecta de las normas ha traído burocracia dentro de las organizaciones que ha generado una cantidad de documentos innecesarios, ¿ok? Que no se utilizan, que a veces en una auditoría son más estorbo que cualquier otra cosa, que generan y pueden generar una potencial no conformidad porque manejo una cantidad de documentos que no me sirven, que no los actualizamos, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, tiene una desventaja. Va a depender mucho de cómo nosotros implementamos. Deja abierto a que la organización decida cuál es la información documentada que necesita para su sistema de gestión y para sus procesos. Decide cuál es la que tú requieres, cuál es la información más relevante en función de la naturaleza de esta organización, de su contexto, de su alcance, de sus procesos, de sus riesgos y de sus oportunidades. Entonces, eso te deja un abanico de oportunidades bastante extenso, ¿no, Jesús? Una cosa bien, bien extensa para que la organización decida qué es lo que más le conviene y no entre en un embudo de una norma que diga, tú tienes que tener este procedimiento y tienes que tener este registro. Pero la desventaja es el lineamiento que se vaya a tomar para esa información documentada que nosotros vamos a comenzar a rediseñar, a mejorar, a adecuar o simplemente tenemos que elaborarla desde cero. Entonces, desde la experiencia que tengo implementando sistemas de gestión e inclusive auditando sistemas de gestión, nos damos cuenta que la ventaja es muy significativa en cuanto a esa flexibilidad para la organización, pero tiene la desventaja del lineamiento a seguir, porque vamos a estar claros en algo bien interesante. Buenas prácticas de implementación de documentación, la ISO durante todos estos años, pues ha tenido muchísimas guías de orientación, inclusive la famosa 10.013, la ISO 10.013. Ahorita hay otras guías que se utilizan y que están basadas en el enfoque, en este nuevo enfoque del anexo SL de la cláusula 7.5, que son las normas de la serie ISO 30.300. Pero siempre está la mano y la experiencia del consultor o el implementador que va a esa organización. Entonces, hay que tener muy en claro cómo nosotros vamos a definir
la mejor opción de buena práctica para nuestra organización y que sea realmente beneficioso. Beatriz, aunque no es parte de esta explicación del webinar porque es muy enfocado a la información documentada, tú dijiste algo importante que yo creo que hay que recalcar y que eso lleva como una especie de cola luego de, o sea, un efecto secundario. Si bien es cierto, hay que replantearse, revisar el manual de calidad y los procedimientos que tenemos actualizados, o actuales, mejor dicho, para sobre todo alinearlo a la información que realmente requerimos para ver si nuestros procesos están dando los resultados y se está cumpliendo el objetivo de la organización o el objetivo del negocio y el objetivo de calidad, de medio ambiente, dependiendo de la norma que estemos trabajando. Eso quiere decir también entonces que esta información que hay que revisarla para flexibilizar todo lo que estamos comentando, es información que es vital si estamos hablando de una certificación de tercera parte, que lo conozcan luego de primera mano los auditores de esa casa certificadora, porque ya no es el librito de lo que pide la norma de manera básica, sino que es el libro hecho a la medida de la organización que van a auditar. Quiere decir que hay un trabajo tremendo, no solamente de las personas auditadas o de los que implementan el sistema, sino de parte del auditor y de la casa certificadora para entender cómo va a estar manejando esta información documentada y mostrar de alguna otra forma que se están logrando los resultados a través de los procesos. Eso es cierto. Sí, recuérdate algo bien importante, ¿no? En una auditoría, la evidencia objetiva viene de tres fuentes. La observación de las actividades dentro del proceso que estamos auditando, la información documentada declarada para ese proceso y la entrevista, es decir, la declaración de cómo y quién, el cuándo, el dónde y el por qué se hace esa actividad dentro de ese proceso. La entrevista que va dirigida al líder de proceso y a todas las personas involucradas, operadores, o sea, dependiendo de la estructura organizativa. Entonces, en base a estas tres fuentes de evidencia objetiva, que yo siempre recalco porque, repito, observación en el sitio, información documentada y la entrevista. Es decir, que nosotros como auditores, y es una práctica, digamos, incorrecta de muchos auditores de terceras partes, inclusive de casa certificadora, enfocarse solamente a una fuente de evidencia objetiva que es la información documentada. No es la única en una auditoría. ¿Ok? Entonces, con este nuevo cambio de enfoque de las normas ISO a raíz del anexo SL, el cual nos introduce esta estructura de alto nivel común para todas las normas, nos abre la posibilidad a los auditores de utilizar estas tres fuentes de evidencia objetiva. Tenemos que observar, tenemos que revisar la información documentada y tenemos que hacer entrevistas. ¿Ok? Auditores que ya utilizamos este enfoque, no vamos a tener ningún tipo de problema. Los auditores que utilizan, tanto internos de segundas partes y de terceras partes, que utilizan mucho el enfoque de la información documentada, van a tener un conflicto bien importante, ¿ok? En cuanto a la habilidad para desarrollar esa eh, digamos, o la competencia, perdón, para desarrollar la habilidad de ser un buen observador, de escuchar, ser una persona que escucha muy bien y también ser una persona que utiliza estas tres fuentes para definir al final la conclusión de auditoría y el hallazgo, si es conforme o no es conforme. ¿Ok? Entonces, muchos auditores pues ya manejamos este enfoque, hay otros auditores que no. Los auditores que no, con el tema de la información documentada,
tienen un desafío bastante alto. ¿Por qué? Porque ahora te puedes conseguir información documentada en un correo electrónico, información documentada en una nube, información documentada en una fotografía, información documentada en otro idioma, en inglés, ¿ok? Información documentada a través de un software de documentación, de simulación de procesos o de diseño experimental. Es decir, te vas a conseguir una cantidad de información documentada que tú tienes que evaluarla en función de las otras dos fuentes de evidencia objetiva para determinar al final si realmente ese hallazgo es conforme o no es conforme. Quiere decir que con lo que comentas, muere también un paradigma que se ha visto en muchas organizaciones que lo manejan asesores, auditores, entre otros, que la solución más rápida y más fácil para darle respuesta a una acción correctiva, a una acción preventiva, o bueno, a la solución de un problema específico, se notaba era muéstrame un formato, muéstrame un documento, muéstrame un registro. Y se veía o se ha visto en organizaciones que hay diferentes documentos o registros como que duplicados, triplicados, diciendo prácticamente lo mismo. Y cuando preguntas y averiguas un poco más de ello, bueno, es porque un asesor, un auditor lo recomendó y la solución era generar ese registro. Entonces la gente se va llenando de papel, de papel. Y recuerdo una palabra que utilizó un facilitador en un congreso donde asistí, se genera la famosa papelitis. Parte de lo que se está buscando es romper ese paradigma, ¿cierto? Sí, romper ese paradigma e inclusive Jesús, romper el paradigma, yo aquí me pongo la cachucha de la organización. Si nosotros organización tenemos un software de documentación donde toda nuestra información documentada está en la nube, es online, y la podemos ver a través de nuestras computadoras y nada se imprime, porque cuando llega el auditor tenemos que imprimir? Si yo fuese el auditor, ya levantaría una no conformidad porque te estás incumpliendo tu propio procedimiento. Por ejemplo, si tu procedimiento dice que todo va a ser online, porque ya incumples al ser flexible como un auditor. Y de allí nace lo que tú comentabas de esa flexibilidad y el tema de adoptar siempre recomendaciones incorrectas de ciertos auditores. Primero hay que evaluar cuando hay un hallazgo y hay una no conformidad, cuáles son realmente las causas que originaron ese problema para luego tomar las acciones correctivas que prevengan la recurrencia de ese problema. Entonces, no siempre es un formato. O si ya yo tengo una información documentada, entonces la idea no es generar algo adicional, sino evaluar lo que tengo, que de allí se está originando quizás el problema, y mejorarlo. Esa sería una acción, ¿no? Entonces, es importante siempre, y me recuerdas mucho cuando estaba en la posición de auditada, ¿no? En la posición de auditada creo que nosotros tenemos que tener claro que conocemos el sistema y allí es importante entonces empaparse de nuestro sistema de gestión, de nuestros procesos, de nuestros riesgos, de nuestra información documentada, de manera tal de que cuando tengamos al frente de nosotros un auditor que quizás, que es el comportamiento inadecuado del auditor, imponer una recomendación o imponer una forma de hacer las cosas, nosotros tener entonces la posición de decir, voy a evaluar lo que me está comentando para ver si a nosotros nos resulta. Si nos resulta, ok, si no nos resulta, nosotros buscaremos otros medios para dar respuesta a este elemento. Muy bien. Podemos continuar con la presentación. Sí. Otro entonces, entrando a cuáles son estos requisitos de la cláusula 7.5, ¿no? Que lo estamos hablando. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Hay tres elementos importantes enfocados en la creación, la actualización y el control de la información documentada. En cuanto a la creación y actualización,
Fíjense que son requisitos, digamos, mejorados, pero que nosotros estamos ya cumpliéndolos de alguna forma con nuestro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque debemos identificar y describir cada uno de los elementos de esa información documentada a través de un título, a través de una fecha, quién realizó esta información e inclusive el formato, por ejemplo, el idioma, la versión del software que utilizamos, qué tipo de documento eh, utilizamos como tal, como el papel o es un documento, una información documentada electrónica. Es decir, que dentro de la creación y la actualización, ya nosotros, de alguna manera, con el procedimiento actual, si nosotros no estamos todavía cambiando nuestro procedimiento al tema de la transición, ya con el actual estamos cumpliendo con este requisito de identificación y descripción y del formato. Igualmente, en el caso de la revisión y la aprobación, todos los documentos se sigue manteniendo este requisito en su creación y actualización de que deben ser revisados, ¿ok? Para asegurarnos que son convenientes y que son adecuados a la naturaleza de los procesos de la organización. Y debe ser aprobado también por una autoridad pertinente respecto a esa conveniencia y a esa adecuación. Generalmente es el líder de proceso en muchas organizaciones quien aprueba el documento. Claro, esto va a depender de la estructura organizativa. Hay organizaciones inclusive donde los directores de ciertas áreas aprueban documentos. En el caso de los requisitos relacionados al control, esta cláusula 7.5 sigue manteniendo el hecho de que tiene que estar disponible e idónea para su uso cuando y donde se necesite. Ya es un requisito que viene de las versiones anteriores. Protegida, porque por supuesto nosotros tenemos que asegurar que el documento y la información contenida en dicho documento, los datos, estén protegidos contra eh, el tema, si es información confidencial o la integridad como tal del documento. Controles para la distribución de esta información documentada, el acceso, cómo recuperar en caso de que se extravíe y qué uso se le debe dar. El almacenamiento y la preservación, porque no solamente hablamos de preservar de almacenar y preservar los registros, sino son toda la información documentada que nosotros estamos incluyendo. También la preservación de la legibilidad, el control de los cambios. Hay algunos que utilizan el control en función de la edición o de la versión, o simplemente le agregan una letra o un número correlativo para controlar los cambios. Dónde se conserva y cómo se dispone, inclusive cuando nosotros ya lo tenemos como una información documentada obsoleta, qué tipo de disposición le damos y cómo retenemos esa información documentada. Fíjense que en el caso de la retención, pues va orientado a toda esa información documentada, inclusive hasta las mismas especificaciones. Hay gente que retiene las especificaciones hasta que termina la vida útil de un producto o de un servicio. O inclusive establece los tiempos de retención en base a los requisitos legales y reglamentarios o del cliente. Es decir, que si analizamos tanto, y vuelvo un momento atrás, los requisitos de nueva cláusula 7.5 sobre la creación y actualización y sobre el control, agrupa, en el caso de la norma ISO 9001, agrupa las cláusulas 4.2.3 y 4.2.4, el control de documento y control de registro. Une todos estos requisitos para plasmarlos en una sola cláusula en donde considere todo este tipo de controles, no solamente para la información documentada que se requiera conservar
que hemos dicho que son los registros, sino también para aquella información documentada que se requiera mantener, ¿ok? Como procedimientos o como otros tipos de documentos. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para determinar la información documentada relevante? Y la palabra relevante es bien interesante porque tiene que ser realmente pertinente al proceso al cual nosotros estamos identificando esta información documentada, o sea, que es necesaria para llevar a cabo las actividades de ese proceso. Entonces, ¿qué debemos nosotros tomar en cuenta? Lo que vemos acá en esta diapositiva no es nuevo porque ya nosotros lo podíamos encontrar desde la versión, por ejemplo, 2000 de la ISO 9001 en una de sus notas, donde decía que debemos considerar el tamaño de la organización y el tipo de actividades, procesos, productos y servicios. Es decir, que cuando nosotros tenemos claro bajo el contexto de la organización, que son las nuevas cláusulas 4.1, inclusive la 4.2 de partes interesadas, la 4.3 sobre el alcance del sistema y la 4.4 sobre el sistema de gestión y sus procesos, debemos tomar en cuenta esta información para nosotros poder identificar o determinar la información documentada relevante, la complejidad de esos procesos y de sus interacciones, porque no es lo mismo nosotros implementar una norma para una pequeña empresa, para una mediana, que para una corporación. Entonces debemos tomar en cuenta qué tan compleja es esta organización, qué tan grande es y cómo son sus procesos y cómo interaccionan. La competencia de las personas, esto también es importante. ¿A quién va dirigida la información documentada? ¿Al gerente, al analista o al operador? Es importante que nosotros tomemos en cuenta a quién va a ir dirigida, quiénes le van a dar uso a esta información documentada. Entonces, en función de la competencia del personal que va a utilizar esta información documentada, nosotros tenemos que asegurar que realmente sea idónea para este tipo de personas. Los requisitos normativos, los comentábamos que son parte de las fuentes que podemos utilizar para obtener información de la organización, requisitos normativos, los legales, los reglamentarios y del cliente, y de otras partes interesadas. Y aquí es donde entra el apartado dentro del contexto de la organización del capítulo 4, que es el apartado 4.2 de partes interesadas y requisitos, ¿ok? De estas partes interesadas. O sea, tenemos que tomar en cuenta esta información de entrada para nosotros poder establecer la información documentada. Y este último elemento, que sí, digamos, es nuevo, precisamente a raíz de este anexo SL, es que la información documentada tiene que ser relevante para prevenir, controlar y minimizar los riesgos, ¿ok? Los riesgos que nosotros vamos a identificar a través del apartado 6.1, que son las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, e inclusive a través del apartado 4.4, que es sistema de gestión y sus procesos. Tips de buenas prácticas de implementación. Aquí, digamos que queremos mostrarle 5 pasos sencillos, ¿ok? Que van a depender inclusive del tipo de organización. Creo que nos dirigimos más a estas organizaciones pymes, ¿no? En donde el primer paso que se recomienda es adecuar el actual procedimiento documentado, ¿ok? Ese procedimiento documentado que nosotros ya hemos definido en base a los requisitos 4.2.3 y 4.2.4. Este es un ejemplo en el caso de ISO 9001. En el caso de ISO 14001, pues hacemos referencia a los requisitos pertinentes en la versión 2004. Entonces, adecuar el actual procedimiento a los requisitos de la cláusula 7.5. Es decir, realmente nuestro procedimiento cubre todos estos requisitos de creación y actualización y control. Entonces, vamos a tomar ese documento que es importante, esa información documentada
que es importante y la vamos a adecuar a esta cláusula 7.5. El segundo paso es asociar los procesos previamente determinados. Es decir, podemos hacer una matriz en la cual nosotros coloquemos los procesos que hemos determinado en el apartado 4.4 del sistema de gestión de la calidad y sus procesos y asociarlos con la información documentada actual. ¿Qué tenemos actualmente? Es como hacer prácticamente un análisis de brecha en función de procesos e información documentada. Como tercer paso, revisar la norma ISO de interés, ¿ok? Puede ser la norma ISO 9001, la ISO 14001 o incluso hay sistemas de gestión integrados que han utilizado la norma OSAS 18001. Hay un mundo de normas ISO dependiendo de nuestra norma de interés, revisarla, ¿ok? E identificar en base a cada proceso cuál es la información documentada que responde a los requisitos. Y esto aquí es bien interesante también, porque siempre hemos hablado que desde el punto de vista de implementación de sistemas de gestión, cada proceso está asociado a un conjunto de requisitos de la norma, ¿ok? Si esos requisitos de la norma ya nosotros lo hemos identificado para cada uno de los procesos, en base a nuestra información documentada podemos determinar si damos respuesta de conformidad o no a esos requisitos, ¿ok? Entonces, aquí la idea es hacer una matriz que correlacione todos estos elementos. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos o los apartados, las cláusulas de la norma ISO de nuestro interés? ¿Y cuál es la información documentada que da algún tipo de respuesta a esos requisitos? Y como cuarto paso, adecuar la información documentada de cada proceso, considerando, por supuesto, esos nuevos lineamientos, ¿okay?, que nosotros ya hemos establecido en el paso 1 sobre la creación, actualización y el control de la información documentada. Adecuar si es necesario, porque de repente nos podemos encontrar en un sistema de gestión certificado bajo ISO 9001-2008 o certificado bajo ISO 14001-2004, en el cual cuenta con información documentada que no requiere ningún tipo de adecuación, de actualización. Pero nos podemos conseguir con otro grupo de información documentada que sí requiere una mejora. Entonces es importante tomar en cuenta estos elementos. Y por último, implementar, como paso 5, implementar, revisar y validar la información documentada. La información documentada a veces pasa como por el mismo proceso de diseño y desarrollo de un producto o servicio. Una vez que se crea, hay que ponerla en práctica. Y en la práctica nos damos cuenta si realmente esa información nos ayuda a alcanzar los objetivos previstos, si realmente nos ayuda a mejorar las actividades dentro de un proceso. Entonces hay que implementarlo. La implementación nos lleva a que nosotros revisemos el cómo se está llevando a cabo e inclusive mejoremos esa forma de llevar a cabo las actividades dentro de un proceso y adecuarlo. ¿Por qué? Porque la creación, actualización y el control de la información documentada es parte del proceso de mejora continua en el ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Ok? Entonces, es importantísimo considerar estos elementos. Jesús, no sé si hay alguna pregunta con respecto a los tips, ¿verdad? Para cerrar este punto, recomendamos inclusive consultar este enlace del Comité Técnico 46, que es el comité que se encarga de todos estos estándares ISO para los sistemas de gestión relacionados a los registros, ¿no? Está la serie ISO 30300. Vemos acá en la diapositiva que están tres normas bien interesantes en las cuales nos habla, por ejemplo, en la 30300, los fundamentos y los vocabularios,
En la 3301 nos habla sobre los requisitos para la información y la documentación. Y la 302, la 30.302-2015, que es la guía de implementación, esta es una norma que ha sido alineada a los nuevos requisitos, este enfoque del anexo SL basado en la cláusula 7.5 de la estructura de alto nivel, la cual es común para todos los sistemas de gestión en cualquiera de las disciplinas de las normas ISO. Entonces, es una recomendación también tomar en cuenta estas normas ISO de referencia para los sistemas de gestión de la información. Jesús, no sé si hay alguna pregunta. Básicamente la gente más bien estaba agradecida porque ha sido muy explícita tu presentación con respecto a la información documentada y las preguntas que hacían luego que daba la exposición, digamos que me contestaban que ya las había aclarado, ¿no? Si alguien tiene una duda adicional lo puede colocar en el panel de preguntas. Si no, bueno, puedes ya continuar ya al final de la presentación. Bien, bueno, sí, para finalizar, queremos invitarlo. La Red Internacional de ISO Experto está organizando junto a nuestro representante en México, Ángel Mendoza, el Foro Internacional ISO Experto que se va a estar llevando a cabo del 26 al 28 de abril en la ciudad de Veracruz, en México. Específicamente la sede va a ser el Hotel Holiday Inn en Veracruz, Boca del Río. Y este evento, el Foro Internacional, pues está enfocado a este tema de ese nuevo enfoque que le ha dado el anexo SL a los sistemas de gestión. Lo hemos llamado la evolución de los sistemas de gestión ISO como tema central, en donde vamos a estar tocando temas relacionados a esos retos, riesgos y oportunidades a los cuales se enfrentan las organizaciones y los profesionales que de alguna manera ejercen cualquier tipo de rol dentro de los sistemas de gestión, bien sea porque están implementando, bien sea porque son consultores o inclusive instructores de estos temas. Vamos a tener un programa bastante interesante en donde conferencistas internacionales de Bélgica, de España, de México, de Bolivia, de Venezuela, y yo también es que voy a estar por allí presente, pues vamos a estar compartiendo con todos los participantes estos temas relacionados a los cambios en las nuevas versiones de las normas, el pensamiento basado en el riesgo. Vamos a tomar también en cuenta todo este tema de las auditorías para darles a través de talleres, conferencias y sesiones simultáneas, pues toda la información necesaria a los participantes de este foro internacional. Jesús. Bueno, agradecer la participación de este seminario web específico. Espero que le haya gustado. Nos puedes colocar también sus apreciaciones en el panel de preguntas. Igual, como dijo Beatriz, va a haber una microencuesta de cómo les ha parecido. Seguir en contacto en la red. Yo también voy a estar en vivo allá en México, en Veracruz. Ojalá y nos podamos ver allá. Igual que María Altamirano desde Perú, que hoy también es participante en este seminario web. Vamos a estar haciendo con más frecuencia este tipo de seminarios con puntos específicos. No vamos a estar hablando tanto de la norma en su generalidad, pues ya hay bastantes grabaciones en nuestro canal de YouTube de la red ISO Experto que la pueden ver. Ahora vamos a ser más puntuales porque hay gente que tiene duda ya en áreas más específicas. Bueno, y esta es la intención de este tipo de seminario. Bueno, un saludo desde Venezuela. Beatriz, para tu despedida. Sí, bueno, un saludo a todos. Sé que por acá hay muchas personas. Gracias María por estar acá. También está Gabriela Torrico. Bueno, veo aquí una cantidad de personas que están presentes. Muchísimas gracias a todos. Y como bueno, comentaba Jesús, van a tener la grabación de este video en nuestro canal de YouTube. Estén pendientes inclusive de los próximos webinars que vamos a estar programando y vamos a estar compartiendo el enlace de inscripción a través de las redes sociales. Desde Italia, pues muchísimas gracias por su participación. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Para aquellos que quieren mayor información del foro, www.foroysoexpertos.com, ahí pueden ver los conferencistas, el programa y también los precios estimados o los que tenemos para ese evento. Cualquier duda también está la información en nuestro aliado Ángel Mendoza en México y a él le podrán escribir cualquier otro detalle, precios especiales, promociones, entre otras cosas. Muchísimas gracias de Venezuela. Un saludo para todos.